Y justamente para profundizar sobre lo que está ocurriendo en ese país, tomamos contacto a esta hora con Lima, donde se encuentra el congresista Diego Bazán, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también esta conversación a esta hora con The News, sabiendo que también es muy temprano allá en Perú. Muy buenos días. Muy buenos días, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, congresista, y parto consultándole por lo que ha ocurrido en las últimas horas con este aumento de las manifestaciones y sobre todo con el aumento de los fallecidos. Ya van 17 muertos producto de los enfrentamientos entre manifestantes y policías. ¿Cómo analiza esta situación y cómo se ha ido canalizando esta violencia que se ha ido desatando en las calles de Perú? Bueno, yo lamento mucho que se hayan sumado en las últimas horas más fallecidos ante esta ola de violencia que se ha desatado en el país. Mi solidaridad con las familias que han perdido un ser querido en estas circunstancias. Yo valido desde mi posición como congresista de la República el hecho de las marchas, de las protestas, siempre y cuando éstas se realicen de manera pacífica, porque es un derecho constitucional. Sin embargo, lo que nunca voy a validar y con lo que nunca voy a estar de acuerdo, por supuesto, es que se cometan actos violentos, actos que quieran generar el caos y el desorden. De un pequeño grupo de personas, hay que decirlo. La población general, si tú el día de hoy haces una encuesta, la realidad es que más del 90% de los peruanos no está de acuerdo con este tipo de actos. Estas personas, como hemos podido observar, lamentablemente asusadas por simpatizantes del señor Castillo, y más que simpatizantes del señor Castillo, es por personas precisamente que motivadas por intereses superiores, como por ejemplo tratar de introducir a la fuerza el tema de una asamblea constituyente, han conllevado ese tipo de actos violentos. La policía ya lo ha denunciado, lo ha demostrado. Muchas de las personas que vienen dirigiendo estas marchas y estas protestas son precisamente personas con antecedentes policiales, judiciales, penales, antecedentes muchas veces vinculados por terrorismo también. Y en este momento donde acabamos de salir de un gobierno de año y medio, donde se han destruido las instituciones, donde se ha perdido el principio de autoridad, es importante que se recupere el mismo, y para ello se ha desplegado a la policía y las Fuerzas Armadas. Espero que este procedimiento no conlleve a más fallecidos, por supuesto. Congresista, ¿qué le ha parecido justamente la forma como ha enfrentado el nuevo gobierno de Dina Boluarte la violencia que se ha desatado, las decisiones que ha tomado en los últimos días respecto a lo que está ocurriendo? He saludado definitivamente, como presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República, he saludado que se intente recuperar el principio de autoridad en muchas zonas del país. No estoy de acuerdo con la violencia, eso hay que tenerlo claro, pero un país no puede estar seguro, no puede existir Estado de Derecho, no puede existir democracia en un país tomado por un pequeño grupo de personas. En ese sentido, el hecho de que se haya declarado estado de emergencia en muchas zonas y que haya salido el ejército en apoyo y en respaldo a la policía, creo que es válido. Se está aplicando, vuelvo a repetir, la autoridad que se había perdido durante este año y medio, donde lamentablemente hubieron una serie de conflictos sociales en todo el país, donde nunca hubo participación de nuestras fuerzas policiales y armadas. Hoy está saliendo, estoy seguro que hay autoridades verificando que no se cometan abusos a los derechos humanos. Pero si nosotros vemos los hechos violentos, vemos sobre todo ataques a la policía, no vemos abuso de autoridad de las autoridades hacia los protestantes. Espero que esa cifra de fallecidos no aumente. Espero que ya poner un punto final a este tema, y espero que la población entienda el mensaje de que se puede salir a protestar pacíficamente, pero no con actos de violencia, no incendiando instituciones públicas, no invadiendo espacios privados, no generando robos y saqueos, que es lo que hemos visto en los últimos días en el país. Congresista, lo cambio de tema para hablar sobre lo que ocurrió ayer con Pedro Castillo y la dictación de estos 18 meses de prisión preventiva. ¿Cómo toma el mundo político esta decisión del Poder Judicial?
Bueno, saludo la sentencia de prisión preventiva aún del presidente Pedro Castillo. Hay que recordar que a través de un procedimiento constitucional se le retiró la investidura al presidente. Él ya puede ser procesado por el tema puntual de rebelión, de sedición. Sin embargo, tienen o quedan los otros procesos dentro del Congreso de la República por organización criminal y por corrupción. Es una investigación bastante contundente que entregó la fiscal de la Nación hace algunas semanas. Esperamos poder en las próximas semanas poder resolver este tema y que también puede ser procesado. Ahora, definitivamente era lo mejor. Él estaba completamente dispuesto a salir también a asusar a la población, a generar más desorden, más caos, y lo que yo espero también es que el Ministerio de Justicia en las próximas horas decida llevarlo a un penal de máxima seguridad, no solo para velar por su integridad, sino también para evitar que de repente algunas personas que ya hemos visto están cometiendo algunos actos violentos y delincuenciales intenten de repente liberarlo, ¿no? ¿Cómo evalúa usted justamente el año y medio de gestión que tuvo Pedro Castillo al mando del país y que terminó con esta situación tan grave, esta crisis política y social que está viviendo ahora el país? Definitivamente un gobierno que se encargó de destruir las instituciones públicas. Para muestra un botón, tenemos nosotros en el Perú 18 ministerios o 18 secretarías de Estado, como se denominan en otros países, y hemos tenido sorprendentemente más de 80 ministros. Hemos tenido en este año y medio prácticamente un cambio de ministro cada 5 días. Entonces es realmente increíble cómo el gobierno del señor Castillo se ha encargado de colocar personas en los ministerios, tanto como viceministros, ministros, directores nacionales, que no tengan ni la capacidad técnica ni profesional para dirigir las políticas públicas del país. Y obviamente esto ha repercutido significativamente en la economía del Perú. Ahora pareciera que estamos en un proceso de reconstrucción. Veo que día a día se hacen una serie de nombramientos de parte del Ejecutivo de personas que tienen el perfil profesional correcto y adecuado. Entonces yo saludo este proceso de reconstrucción del país y demás está decir que desde el día 1, incluso antes de que el señor Castillo asuma la presidencia, ya semana a semana los medios de comunicación vinieron denunciando una serie de actos de corrupción que se estaban cometiendo en el entorno más cercano del presidente. Sumarle también el hecho de que la prensa sintió la represión por parte del presidente de la República y su entorno cercano, y una persecución también contra ellos que no les permitía hacer su trabajo, porque ellos obviamente denunciaban incluso a la familia. Hay que recordar que 22 personas del entorno presidencial del presidente de la República se encuentran hoy presos con prisión preventiva, producto de las diferentes denuncias. Incluso la hija, cuñada del presidente de la República también se encuentra en prisión. Congresista, ¿cómo toman ustedes esta propuesta de la presidenta Boluarte de adelantar las elecciones generales? Estoy seguro, estoy convencido de que es la mejor decisión la que se ha tomado, pero hay que tener en cuenta que se deben respetar tiempos. Si nosotros aceleramos esta situación, vamos a aplicar la fórmula de siempre. Y precisamente esta fórmula es la que nos ha conducido a tener un Congreso de la República de este nivel, a tener unos presidentes de este nivel en los últimos años. Por eso estoy convencido de que tenemos que respetar los tiempos y someternos al debido proceso constitucional. De más está decir que esta es una reforma constitucional que requiere 2 votaciones en legislaturas distintas o que requiere en su defecto referéndum. El referéndum es un procedimiento electoral más, que tiene que tener sinceramiento de padrones, que tiene que tener el aval de los órganos electorales, y finalmente el procedimiento en sí, el procedimiento electoral, tiene un calendario que tiene que respetarse. Yo creo que lo más que podríamos acelerar este procedimiento es diciembre del 2023 y obviamente a los meses siguientes poder ya irnos, y es válido porque creo que es una demanda natural
de más del 80% de la población en el país, pero además de ello, la falta de legitimidad de la presidenta y la falta de legitimidad propia del Congreso nos están conduciendo a esto también. También parte de la crisis también tiene que ver también con el alto fraccionamiento que existe en la política peruana, una gran cantidad de partidos políticos. Los presidentes, los últimos presidentes, 4 o 5 presidentes que ha tenido el país en los últimos años, no han tenido tampoco mayorías en los congresos en el Congreso para poder gestionar justamente y sacar adelante sus distintos programas de gobierno. ¿Cómo se proyecta esta situación en el futuro? ¿Cómo lograr grandes acuerdos políticos para efectivamente poder trabajar y que no exista este continuo enfrentamiento que se refleja, por ejemplo, en lo que pasa en el Congreso? Bueno, definitivamente, y yendo a la raíz del asunto, es la falta de institucionalidad de los partidos políticos en el país, casi inexistentes. De hecho, los últimos 6 presidentes elegidos democráticamente en el Perú no han tenido partidos políticos de larga data, básicamente se han creado para que ellos sean los caudillos. Esto ha llevado a que el Congreso de la República, una vez que llegan al poder, estos partidos o bancadas del Congreso se terminen fraccionando. Nosotros comenzamos este Congreso con 8 bancadas, hoy tenemos 14 bancadas, si no me equivoco, y la actual presidenta no tiene una bancada que lo represente. Para eso es importante realizar reformas electorales antes de la elección, precisamente para no repetir la misma fórmula, porque la misma fórmula nos va a dar mismos resultados. En este contexto, por ejemplo, creo yo muy conveniente el fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos políticos, y como una de las reformas fundamentales es no permitir la elección de personas que tengan condenas por terrorismo, por lavado de activos, por narcotráfico y básicamente por corrupción. El otro tema importante es la profesionalización de la política en el país. En el Perú no se permite la reelección, por eso siempre tienes congresos nuevos y faltos de experiencia. Creo yo que sería fundamental esa reforma. Y otro tema es la renovación por tercios de los congresistas, que en el tercio del periodo, a los 2 años de repente, se puede evaluar a los congresistas y que salgan los congresistas que no han cumplido su función e ingresen otros nuevos. Eso sería también importante. Diego Bazán, congresista de la República del Perú, le agradecemos este diálogo hasta ahora desde allá, desde Lima, así que le agradecemos este diálogo para poder analizar lo que está ocurriendo justamente en Perú con el tema de la violencia, los incidentes, las protestas que se han ido increciendo en los últimos días, y también con la situación judicial que afronta el ex mandatario Pedro Castillo. Así que muchas gracias, que tenga muy buen día. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.